¿Qué me respondería si le pregunto? ¿Tiene algún recuerdo de un evento paranormal que haya vivido junto a su padre? Esta noche tenemos una recopilación para ustedes y que también nos han enviado a ustedes mismos, que viene perfecto para homenajear a esos padres que merecen ese reconocimiento de habernos cuidado, brindado ese cariño, esa educación, todo lo que un padre nos brinde y que como hijos agradecemos a más no poder. Ya saben que como en cada especial, al final dedicamos unas palabras. Este es el tercer día del padre que pasamos en este canal. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia Guerrero, México. Lucho Domínguez nos cuenta esto. Una de las cosas que seguro a muchos de nosotros nos pasó cuando crecimos fue el preguntarnos qué tantas cosas se guardaban nuestros padres para protegernos de pequeños o cuántas cosas nunca nos dijeron, por un montón de motivos que creces y vas entendiendo. De esto parte mi relato, que hace que me remonte a el año 98, cuando regresábamos mi padre y yo de su trabajo, ya que siempre que podía lo acompañaba. Él trabajaba haciendo reparaciones en sistemas de ventilación en Zihuatanejo, donde residimos todavía. Estos trabajos le podían salir tanto aquí por el centro, por la costa como a las afueras. Y fue en una ocasión en que salimos, nos dirigimos a Las Huertas, un poblado cerca de ahí, que sería saliendo hacia el Coacoyul. Terminó de hacer su trabajo, se quedó platicando mientras yo ya estaba dormido en la camioneta. Era de noche, un viernes. Yo tenía 9 años en aquel entonces, por lo que mi padre se despide de esta persona, un conocido y cliente suyo. Nos retiramos, y para llegar a Zihuatanejo debíamos conducir como por unos 15 minutos o un poco menos por una carretera, la Zihuatanejo-Acapulco, pero que había un tramo que estaba solo. No había poblados por ahí y me acuerdo que de pronto despierto porque sentí que estábamos estacionados. Creí que ya habíamos llegado, pero al abrir los ojos, veo que estábamos parados en la carretera. Allá no se veía nada, estaba todo oscuro, y volteo a ver a mi padre que tenía la puerta abierta de la camioneta, pero seguía sentado. Yo lo escucho hablando con alguien, pero como hablaba hacia afuera, dándome la espalda, no le entendía nada. Y de pronto solo veo que se vuelve a sentar con los pies hacia el frente. Cierra la puerta rápido y arranca la camioneta. Yo vi también que no se esperó a ponerse el cinturón antes de arrancar. Él había acelerado por alguna razón y le pregunté que qué había pasado. Mi padre como que se asustó cuando pregunté esto porque volteó algo sobresaltado, diciéndome que había visto una serpiente, que por eso nos fuimos rápido de ahí. Y como esto era habitual, pues le creí. No me hice tantas preguntas en ese entonces, era niño, y me volví a dormir de camino. A decir verdad, yo no noté nada de pequeño, por lo que ese día lo olvidé por completo. Vaya, no tuvo relevancia que recordara algo más que eso, que lo acompañé a su trabajo y que qué emoción que vio a un animal así. Sin embargo, cuando pasan los años que cumplí 16, estábamos hablando de ese tiempo en el que papá trabajaba haciendo los mantenimientos. Esto a manera de recordarlo porque luego puso un pequeño negocio y ya solo se encargaba de gestionar a sus trabajadores. Y en esa plática él me preguntó que si recordaba una vez en que nos detuvimos en la carretera. Y sinceramente no lo recordaba, hasta que él me dijo que la vez en que salimos volando de la autopista, que estábamos estacionados en la noche y ahí sí me acordé. Se lo dije y le pregunté que por qué. Mi padre me dice de cariño Lucho desde pequeño y me contó. Lucho, es que yo no te podía decir lo que pasó esa noche. Veníamos regresando de con Enrique, ¿te acuerdas? Allá en Las Huertas, tú venías bien dormido. Y cuando veníamos en la curva pasando el panteón, yo empecé a bajar la velocidad, que nunca conduzco rápido, ya sabes. Menos en esa carretera porque vi a un niño que estaba sentado a la orilla del camino. Me orillé y este niño empezó a gatear por enfrente de la camioneta para llegar hasta mi puerta, y por eso no me bajé, porque él llegó hacia mí. Se me hizo muy extraño que este niño estuviera gateando. Ya parecía tener unos 6, 7, 8 años,
y yo pensé que algo le había pasado, porque no decía nada. No lo podía ver bien y por eso abrí la puerta. Le estaba preguntando que de dónde venía, que dónde estaban sus papás o con quién venía, porque ya sabes que por ahí solo está el panteón, e incluso ya quedaba un poco retirado. Y cuando abro la puerta, me agacho para hablarle y volteó a verme. Fue que cerré la puerta rápido y le pisé a fondo. No te dije, Lucho, pero esa noche, ese niño que estaba en la carretera, muy cerca de la puerta, que tenía miedo de que de repente se quisiera meter, no tenía ojos. Donde deberían ir sus ojos, hijo, tenía solamente 2 orificios. No tenía, y lo vi muy bien porque la luz de adentro de la camioneta sí me dejó verlo bien. Aparte, me volteó a ver directamente, y por eso salimos volando de ahí. Papá jamás fue de contar historias así de miedo. A él nunca le había pasado nada parecido, o bueno, al menos se lo guardó muy bien hasta entonces, porque me dijo que esos días la pasó muy mal, que llegó a la casa, me acosté, le contó esto a mamá y él se enfermó. No dejó de tener un dolor muy fuerte de cabeza por casi una semana. Se despertaba a mitad de la noche porque soñaba que mi mamá o yo teníamos así los ojos, como aquel niño, las puras cuencas vacías, y que mamá lo llevó a misa y con una señora para que le quitara el susto o algo así, y que sirvió, en parte, porque de vez en cuando volvía a soñar con eso. Al menos el dolor de cabeza se le quitó, y lo demás se fue con el tiempo. Pero me dijo que recordaba perfectamente a ese niño, y que nunca se le olvidó el cómo fue ver a un niño que parecía real, pero con esos detalles que ya no sabe realmente qué vio allá. Cualquier ser que se presente de esta forma, no con ojos negros, con los ojos completamente blancos, no, sino con una entera ausencia de ellos, las cuencas vacías, ¿qué tipo de entidad se dice que son? ¿Usted qué ha escuchado? En lo que los leemos, Arturo Nava, desde Veracruz, México, nos cuenta esto. Tengo un relato que acompañaré compartiéndoles una foto por el grupo de Facebook que involucra una experiencia corta de contar, junto a mi padre, pero que a ambos nos hizo más unidos aquella noche. En mis primeros 14 años vivimos mis padres y yo en Temporal de Sánchez, una comunidad pequeña donde nuestra casa era de las últimas cuadras hacia arriba, y una de mis tías que ni mi padre ni yo nos llevábamos bien con ella, porque era una persona cizañosa, malintencionada. Un día de la nada le regaló a mi madre unos dulces y chocolates. Estos venían acompañados de un muñequito de un payasito. Este era uno que tenía unos zapatitos rojos, un overol de cuadros negros con blanco, una camisa, si es que se llaman así, de manga larga por debajo de este overol, color blanca con bolitas de colores. El payasito blanco de la cara y era rara su expresión. Esa es la foto que les voy a compartir. Solo que a diferencia del de la foto, el de mamá no tenía ese tipo sombrerito o gorrito. Quizás mediría unos 20 o 30 centímetros como mucho. Y mi papá le decía a mamá, ya pasados unos días de que se lo regaló, que ese muñeco se movía. Yo los escuchaba hablando de esto, y mamá le decía que cómo se le ocurría, que era un regalo de mi tía y papá se aferraba. Le decía que muchas veces lo encontraba en la cocina, en el baño, en la sala, debajo de la cama, porque mamá siempre lo dejaba en un mueble del pasillo. Y mamá decía que no, que seguro era yo quien lo movía y lo dejaba por ahí. Yo nunca lo agarraba, no lo veía tampoco en otra parte. Tampoco pensé que papá mentiría con eso, pero sí fue un tema de mucho tiempo que papá le decía a mamá que lo dejara tirarlo o mínimo guardarlo, que mi tía no se iba a dar cuenta, porque aparte esa tía nunca iba a la casa. Que ese payaso siempre aparecía por la casa, que algo le hizo mi tía. Pero mamá siempre decía que no, que ella tampoco lo veía nunca fuera de su lugar. Y una noche papá y yo, fue un sábado, que mamá salió a casa de mi abuela. Él y yo estábamos sentados en unas mecedoras afuera de la casa, nuestro vecino más cercano, para que se den una idea de qué tan solo estaba por allá. Nos quedaba a unos 15-20 metros de nuestra casa, por lo que esa cuadra estaba muy sola. Aparte, como les dije, éramos de las casas más altas y los dos, cuando estábamos platicando,
Vimos que de la puerta de la casa, este muñequito de payaso salió corriendo. Este se metió entre el monte que quedaba en un terreno al frente de la casa y que para abajo era puro lote baldío. Y nos quedamos quietos, nos dejamos de mecer incluso. Estábamos paralizados viendo hacia el monte porque ya no se veía el payasito. Sin embargo, sí se escuchaba cómo se iba moviendo la maleza. Lo primero que le pregunté a papá fue: «Oye, pa, nadie nos va a creer esto, ¿verdad?» «No, hijo, mucho menos tu mamá. Vente, vamos a meternos». Yo estaba asustado y mi papá sé que también, a lo mejor porque confirmó lo que siempre le dijo a mamá. Pero él se comportó tan tranquilo con eso y sí me calmó un poco. Pero no dejó de ser muy horrible el haber visto a un muñeco así salir corriendo por sí solo de la casa. Y el que mi papá lo viera también me hizo comenzar a conocer todo este mundo de lo paranormal. ¿Con qué intenciones cree que se haya regalado este muñeco? ¿Un accidente, casualidad o a propósito? Coméntenos en lo que una persona que prefiere no mencionemos su nombre, desde Zacatecas, México, nos cuenta esto. Esta historia me resulta difícil de contar. He estado escuchando relatos en tu canal, Alan, los que te envía la comunidad, y al conocer sus historias, lo complicado que pueden llegar a ser algunas de describir lo que les pasó, que son cosas que usualmente la gente no cuenta porque pueden asumir que los demás van a pensar que están locos, que no les van a creer. Cuando vi el que la gente en este espacio se escucha y se respeta, supe que debía contar mi historia aquí. Vivimos hace mucho en la colonia El Ranchito, mi hermana, mi padre y yo, en el Sombrerete, Zacatecas. A mamá nunca la conocimos. Falleció cuando nació mi hermana. Yo tenía 1 año, por lo que no la recuerdo para nada. Y desde entonces papá se hizo cargo de nosotros. Mi papá era de esos hombres que trabajaban de todo. Tenía su trabajo estable en un bar de aquí. Le pagaban muy bien y se hizo socio del dueño en otras cosas. Durante el día trabajaba en el centro. Si necesitaban un electricista, él lo hacía. Plomería también sabía. Instalación de soportes, por ejemplo, para algunos tipos de muebles que necesitaran mano de obra, cosas así. Y nunca nos faltó dinero, hasta eso, pero él jamás quiso que llegáramos a eso. Y pasado tanto tiempo, yo siento que por eso, papá, un noviembre del año 2002, falleció. Cayó desvanecido de repente en su trabajo, según nos contaron. Lo llevaron al hospital, pero ni nos pudimos despedir de él. Ya no reaccionó, ya no tenía vida. Todos los que trabajaban con él nos dijeron que no nos preocupáramos por lo del funeral. Lo querían tanto que no pagamos absolutamente nada. Mi hermana y yo en ese año ya teníamos 21 y 22 años. Teníamos trabajo cada quien porque papá nos consiguió hasta eso, buenos empleos. Él quería que nos fuéramos del Sombrerete para buscar una mejor vida. Y cuando pasó el funeral, el entierro, la gente fue muy considerada también con nosotros. Nos visitaban seguido, nos preguntaban si nos faltaba algo, por ejemplo. Todo eso nos partió a mi hermana y a mí. No tienen una idea de cuánto. Y yo sé que estuvo mal lo que hice y quizás fue una tontería de mi parte, llevado por la emoción, por no dejarlo descansar. No dejarlo ir, que yo tenía tantas cosas por decirle a papá. Me sentía muy mal porque yo creía que por haber trabajado tanto, sin descanso por nosotros, le había pasado eso. Que incluso desde mucho antes de que falleciera papá, sabía que alguien en un mercado cerca de la iglesia San Francisco de Asís vendía ouijas. Ya sé, es completamente ridículo. Ya habían pasado 3 meses de su partida y yo no podía con eso. Había escuchado que con eso podías hablar con quienes habían fallecido y nunca se lo dije a mi hermana. Sabía que estaba haciendo mal, pero simplemente no podía vivir sin mi padre, sin haber hablado con él. No sabía qué pensaba, solo lo extrañaba mucho. Y como mi hermana trabajaba de noche en un despacho por la central de autobuses, la usé. Traté de hablar con papá. Sí, se la compré a la señora que me dijo cómo usarla, qué hacer, qué no hacer, y no pasó nada. Lo intenté por 3 noches y nunca se movió el puntero, pero nada, ni una sola letra. Esto fue un sentimiento muy ambivalente para mí.
Estaba, por un lado, aliviado de que no contestara, de que mi padre ya estuviera descansando, y por otro, enojado, porque yo sentía que ya no quería hablar con nosotros. Yo estaba seguro de que mi padre estaba enojado por haber trabajado tan duro y que por ello falleciera. Sé que ya lo repetí, pero es para que comprendan que era algo que no me sacaba de la mente. El domingo de esa misma semana, que fue un lunes, martes y miércoles que intenté usarla, yo estaba en la sala viendo la televisión. Mi hermana no tardaba en llegar y escuché que alguien abrió la puerta del baño. Volteo sobresaltado porque no debería haber nadie más que yo en la casa. Levanto un poco la mirada, me giro sobre el sillón y era papá. Estaba viendo a mi padre salir del baño, voltearse y volviendo a cerrar la puerta para caminar a su habitación, que también tomó la perilla. La abrió, entró, la cerró y solo la televisión. Era el único ruido que se quedó en ese momento. Era mi padre, solo que mucho más joven que cuando partió. Nosotros conocimos a mi padre por más de 20 años. Claro que lo recordaba como cuando éramos niños, solo que ahora que lo vi mucho más joven que antes. Esto me dejó completamente impactado que tardé en reaccionar y me levanté. Corrí hacia su habitación, la abrí y estaba completamente vacía. No habíamos movido nada desde que él había fallecido. Estaba oscura, olía a encerrado, y a diferencia del resto de la casa, estaba muy helado ahí adentro. Cierro la puerta. No me dio miedo haber visto eso. Era un sentimiento que nunca antes había tenido, como una impresión de esas que sientes que te desconfiguran por completo todo tu entorno. ¿Por qué se veía así mi papá? Aun si solo lo imaginé a él, ¿cómo fue que ambas puertas se cerraron y abrieron, haciendo sonido también? Y cuando llegó mi hermana, que no reaccioné hasta ese momento, que me volví a sentar en la sala y no sé cuánto tiempo pasó que entró por la puerta principal, diciéndome que ya había llegado y preguntándome si todo estaba en orden. Le dije que sí, que solo había soñado con papá. Yo no estaba muy seguro de lo que había visto hace un momento. Se vio demasiado real, pero a la vez eso no era posible, por lo que preferí guardármelo. Mi hermana me dijo que me entendía, que en ocasiones ella también soñaba con él y que era porque lo extrañábamos. Le dije que sí, cenó. Yo había preparado la cena para los dos. Veíamos un programa de televisión y así pasó la noche. No sé cómo pude conciliar el sueño esa noche. Cuando amaneció, lo primero que pensé fue que eso sí había sido un sueño. También recordé la ouija que, por supuesto, tenía muy bien escondida. No quería que mi hermana supiera para nada que había hecho eso porque de por sí nuestra relación, después de lo de papá, se empezó a quebrar. No es que nos lleváramos mal, solo como que ya no teníamos ganas de hablar el uno con el otro. Algo entre nosotros también se rompió y no quería empeorarlo con eso. Y al acordarme de esa tabla la tiré a la basura. No me costó mucho dinero, lo bueno, por lo que no me dolió tanto hacerlo. De hecho, pensé en que había soñado eso por culpa de la ouija, que aún me tenía impresionado. Iba a mi trabajo y no dejaba de pensar en ello, hasta que mis compañeros me decían de que, «Hey, reacciona, ¿qué tienes?», porque me quedaba con la mirada perdida. Las cosas en la casa, pasados 2 días de eso, yo diría que fueron empeorando. Volví a ver a papá, así de joven, pasando por el pasillo de la casa. Eso me ocurrió cuando yo estaba recogiendo la sala y escuché unos pasos detrás de mí. Volteo y a unos 3 metros, iba papá caminando hacia su habitación. Lo que hice en ese momento fue salirme de la casa. No podía ser que hasta escuché ahora sus pasos. Y no entró a la habitación en ese momento que lo vi o no lo sé. Me salí apenas me di cuenta de que estaba de nuevo ahí. Me quedé afuera un rato, no sabiendo qué hacer y volví a entrar. Seguí haciendo lo mío, pero conforme fueron avanzando los días nada mejoró. Al día siguiente de la segunda vez que lo vi, yo estaba guardando unas cosas en el cuarto y escuché que me tocaron la puerta. Siempre me pasaba esto cuando no estaba mi hermana. Volteo otra vez asustado y no había nadie. Sin embargo, la forma en que tocaron a mi puerta era la misma y con el mismo tipo de ritmo con el que papá siempre tocaba.
ya sea a mi puerta, la de mi hermana o la principal de la casa. Aún así pregunté, como decíamos cuando llegábamos a la casa: ¿quién vive? Y no, nadie respondió. Con ese tipo de cosas, como que yo iba cayendo en cuenta de que me estaba poniendo mal. Imaginaba escenarios donde papá, por alguna razón, se veía así, tan joven y seguía con nosotros. Solo que no era lo que quería. Eso, aparte de seguirme impresionando mucho, ya me empezaba a dar miedo. Y del miedo me di cuenta que estaba comenzando a sentirlo cuando una noche, cada quien ya estaba en su habitación durmiendo, y escucho que abren la puerta de mi cuarto. Me levanto un poco para ver quién era y, con los ojos entrecerrados por haber despertado por ese ruido, vi cada vez más claro que papá era quien había abierto la puerta de la habitación. Y no solo eso, sino que abrió la puerta, encendió la luz, se asomó por toda la habitación y a mí nunca me vio directamente, y volvió a apagar el interruptor, a cerrar la puerta, y escuché cómo entró a la suya. Esa fue la primera vez que pude ver de frente a papá y ver esos rasgos jóvenes de él, sin esas arrugas con las que vivió en sus últimos años, que ni siquiera llegó a los 55 años cuando falleció. Fue tan extraño que me perturbó todavía más porque, de alguna manera, ahora dejé de sentir que era papá. A lo mejor fue por haberlo visto tan diferente, pero ¿por qué hacía eso? Ahora yo sí era consciente de que no estaba dormido porque sentía miedo. El que me dejara otra vez así de oscura la habitación era distinto, y todo el tiempo pensaba en decirle a mi hermana, pero algo de mí me decía que no lo hiciera, que las cosas se iban a poner peor con ella en la casa, y pasé toda esa madrugada sin poder dormir. Yo ya no podía con eso. Te juro, Alan, que si yo estaba en la casa, por ejemplo en la cocina, lo escuchaba abriendo las puertas de las habitaciones. Si estaba en la sala, lo veía pasando de reojo hacia la cocina y perderse en el pasillo. En una ocasión incluso, yo estaba llegando a la casa y lo vi, asomándose por la ventana, siempre así de joven. No podía estar mucho tiempo en el baño tampoco, porque la puerta de este quedaba enfrente de la suya, y si yo estaba dentro, oía cómo me giraban la perilla, cómo salía de su habitación y caminaba hacia la sala. Me quedaba esperando en el baño, escuchando que se metiera a su cuarto de vuelta, pero nunca pasaba. Salía y no lo veía por ninguna parte. Cada vez era más frecuente verlo por ahí, y yo ya no podía con eso. Me acuerdo que hasta me fui a confesar a la iglesia por lo que había hecho. No le platiqué al padre que veía a mi papá por la casa, solo le dije que había jugado a la ouija, desesperado por hablar con él. En serio, no le mencioné para nada que estaba viéndolo de esta forma por la casa. Solo quería quitarme quizás ese pecado de encima, de traerlo de su descanso, o no lo sé. Y el padre, después de escucharme, me dijo: no te funcionó hacer eso, pero dime, lo has estado viendo, ¿verdad? No tengo idea de cómo supo eso, o qué le hizo deducir que sí, lo había estado viendo. Sí, solo le dije que había hecho esa tontería y que me arrepentía, que qué bueno que no sirvió, y le dije que sí. Y él me comentó qué cosas debía rezar. Él no me preguntó cómo es que lo veía, si de lejos, de cerca, ni en dónde, pero me dijo que cada que lo viera, rezara eso que me recomendó, pero que nunca me le acercara, que ya lo dejara descansar. Haber salido de con él esa tarde, que yo no había llegado a la casa ese día. Fui a trabajar, a la iglesia, y llegué en la tarde a mi casa. Mi hermana había descansado ese día, y al llegar a la cuadra de mi casa, vi afuera a una camioneta de estas que se usan para fletes. Estaban subiendo las cosas de mi hermana, y al entrar la vi en la sala llorando. Le pregunto que si iba a alguna parte. No tenía problema con ello, era una meta de los dos, el irnos, pero no me había avisado. Y verla así me hizo pensar muchas cosas, y me dijo en todo momento llorando: de verdad discúlpame, pero yo ya no puedo con esto. No sé cómo decírtelo y no te quiero dejar solo en la casa, pero ya tiene varios días que he visto a papá por la casa. Me dice esto y empieza a llorar todavía más. Se sentía muy mal por dejarme, pero ella no tenía idea de que a mí también me estaba pasando lo mismo. Y le pregunto que cómo que lo veía, que cómo era. Ah, papá, cada que lo he visto en la casa,
Se ve mucho más joven. Me perturba mucho verlo así. Le hablo pero nunca voltea. Yo siento que esta casa me está volviendo loca y no sé por qué lo empecé a ver así de repente. Ya no puedo vivir aquí. De verdad, perdóname, no me quería ir. Pero anoche me asustó mucho. Le pregunté que a qué se refería con que la asustó mucho. Anoche llegué del trabajo. Tú ya estabas dormido. Llegué directo al baño. Hice lo mío y escuché que en la regadera, detrás de la cortina, sonaba como si alguien estuviera pisando el suelo de la regadera descalzo. Me subo el pantalón, abro la cortina y papá estaba con una cuerda que colgaba del tubo de la regadera, amarrada debajo de su cabeza en el cuello y parecía como si él mismo se hubiera quitado la vida, pero se estaba moviendo muy horrible. Solo que ahí sí se veía como cuando falleció, ya grande. Mi hermana se soltó a llorar, pero fuerte. La abracé y sentía cómo estaba temblando. Me dijo que me fuera con ella, que una tía de nosotros le había conseguido un departamento de un novio con el que salía en ese entonces. Yo no quería irme, pero lo que me dijo mi hermana después me convenció. Si de verdad fuera papá quien nos estuviera visitando, ¿tú crees que buscaría hacernos sentir así? Le conté todo lo que también me había estado pasando. Todo esto mientras subían las cosas a la camioneta. Y los dos estábamos llorando en la sala, temblando. Eso quería decir que no me lo había imaginado. Era verdad cada cosa que vi porque no había tocado el tema con mi hermana y ambos estábamos viendo lo mismo, a mi padre de esa forma. Solo que a pesar de que acepté irme con ella, de tener 2 días completos de movernos hacia el centro de El Sombrerete, ni en esos días ni nunca, le conté que había usado la ouija y que para mí esa había sido la razón por la cual ahora lo veíamos, que quizás nunca me contestó por la tabla, pero a lo mejor algo me escuchó y sabía muy bien a quién estaba buscando, solo que no fue papá quien regresó. Esa casa se quedó completamente sola, sin un solo mueble. Nos sigue perteneciendo a nosotros y aún está ahí. No tengo idea de si papá o lo que se veía como mi padre, pero más joven, siga caminando por la casa. No es algo que quiera averiguar porque no es la forma en que quiero recordar a mi papá. Solo espero que sí esté descansando como se lo merece. Nuestros padres, aunque no lo demuestren siempre, siguen siendo personas que sienten miedo, enojo, tristeza, que muchos fueron criados con ese pensamiento de que por ser el padre de la casa no debes demostrar que algo te duele, que sientes. Pero las cosas no son así. Los padres se pueden y se van a equivocar, porque antes de ser cualquier cosa son seres humanos, y aún así han estado siempre para nosotros cuando los necesitamos, anteponiendo en muchas ocasiones lo que necesitamos como hijos antes de atender sus cosas. Son sacrificios que solo ellos entienden porque son nuestros padres, y a ellos el día de hoy les rendimos homenaje en este espacio. Gracias por ser esos padres que se hicieron cargo de la familia y que a pesar de que si no sabían hacer algo, buscaron cómo entender a sus hijos y con las herramientas que tenían en ese momento para hacer lo mejor posible. A mi padre ya lo he mencionado antes, pero le debo completamente la dedicación a este canal, pues él me enseñó con el vivo ejemplo de que si algo te apasiona, debes esforzarte día y noche hasta que logres que ese sueño pueda convertirse en un trabajo, y que cuando lo consigas te esfuerces todavía más y más si se trata de, como en mi caso, ofrecerle algo a la gente, y que se lleven siempre el mejor esfuerzo de ti en lo que le brindas al mundo. Por los valores y disciplina que me enseñó mi padre, es quien soy a día de hoy, y gracias a él es que existe este espacio. Por ello, también estamos reunidos aquí y fue posible el estar en esta ocasión en este canal. Feliz Día del Padre a todos quienes nos acompañan en esta audiencia y a quienes siguen siendo padres a pesar de haber perdido a sus hijos, quienes también lo siguen buscando en muchos casos. Estamos con ustedes y también con quienes ya no están físicamente y nos siguen acompañando. Un fuerte abrazo, papás. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.